I think, a kind of pseudoscience that social science is an example of a science which is not a science. They don't do scientific. They follow the forms. You gather data, you do so and so forth, but they don't get any laws. Haven't found out anything. La pseudociencia incluye una variedad de materias basadas en prácticas, experiencias y creencias que no utilizan el método científico, pero que se ostentan como ciencia. Su número es enorme y han logrado impresionar a mucha gente a lo largo de la historia y lo siguen haciendo aún en la actualidad. La lista de falsa ciencia y falsos investigadores a lo largo de los tiempos es interminable, pero muchas han sido identificados más o menos fácilmente. No obstante, muchas de estas pseudociencias y de estos pseudocientíficos siguen teniendo adeptos con base en anécdotas que pueden tener su explicación en el efecto placebo o en la tendencia de ciertas enfermedades a curarse solas. Pero hay otra versión de la pseudociencia, aquella que da la apariencia de científica porque aparentemente ha seguido algunos pasos del método, pero que verdaderamente es una estrategia de mercadotecnia o publicidad. Homeopatía. La homeopatía es un sistema de medicina alternativa desarrollado a finales del siglo XVIII por Samuel Hahnemann, un médico alemán. Se basa en el principio de similitud o ley de los similares, que sugiere que una sustancia que puede causar síntomas similares a los de una enfermedad puede utilizarse para tratarla. El fundamento principal de la homeopatía es la creencia en que cuanto más diluido o agitado estén los ingredientes activos de una sustancia, más potente será su efecto curativo. Esto se conoce como potenciación. En la homeopatía las sustancias se diluyen repetidamente en agua o alcohol, seguido de agitación vigorosa llamada subfusión. Según los principios homeopáticos, cuanto mayor sea la dilución o subfusión, más fuerte será el remedio. Además, se cree que los remedios homeopáticos son específicos para cada persona y no solo para una enfermedad en particular. El tratamiento homeopático se personaliza según los síntomas, el estado emocional y la constitución general del individuo. Se considera que el remedio correcto restaurará el equilibrio de la fuerza vital del cuerpo y, en consecuencia, estimulará su capacidad de autorreparación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la homeopatía ha sido ampliamente criticada y carece de base científica sólida. En muchos casos, las diluciones homeopáticas son tan extremas que es improbable que haya una sola molécula del ingrediente original en el remedio final. Esto ha llevado a la afirmación de que la homeopatía es simplemente agua o alcohol diluido y que cualquier beneficio percibido no se debe más a un efecto placebo que a cualquier propiedad inherente de los remedios. La ciencia moderna ha demostrado consistentemente que los principios de la homeopatía contradicen los principios fundamentales de la química, la física y la biología. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los estudios científicos bien diseñados no han encontrado evidencia sólida de que los remedios homeopáticos sean más efectivos que un placebo. Sin embargo, es importante recordar que los testimonios personales no son evidencia científica y que cualquier mejoría atribuida a la homeopatía puede ser resultado de factores psicológicos o temporales. Quiropráctica. La quiropráctica es un enfoque de atención médica alternativo que se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del sistema musculoesquelético, especialmente la columna vertebral. Los quiroprácticos creen que muchos problemas de salud están asociados con un mal funcionamiento de la columna vertebral y que el cuerpo humano tiene una capacidad innata para curarse a sí mismo. Utilizan una variedad de técnicas, especialmente los ajustes espinales, para corregir las subluxaciones vertebrales, que son desalineaciones de las vértebras que pueden afectar los nervios y causar dolor o disfunción en el cuerpo. Los ajustes espinales son manipulaciones manuales o instrumentales que se realizan con el objetivo de mejorar la movilidad de las articulaciones, reducir la inflamación y aliviar el dolor. Los quiroprácticos también pueden utilizar otras técnicas complementarias como la terapia de masajes, la acupuntura o el uso de dispositivos de tracción según las necesidades de cada paciente. Es importante tener en cuenta que la quiropráctica se basa en teorías y conceptos que difieren de los enfoques de atención médica convencional. Algunos estudios científicos han encontrado beneficios en el tratamiento quiropráctico para ciertas condiciones como el dolor de espalda, el dolor de cuello y las migrañas. Sin embargo, otros estudios han mostrado resultados mixtos y algunas asociaciones médicas y científicas consideran que la evidencia es limitada o insuficiente para respaldar plenamente la eficacia de la quiropráctica. La numerología es una práctica que asigna significado y valores simbólicos a los números. Se basa en la creencia de que los números tienen vibraciones energéticas y que estas vibraciones pueden revelar información sobre nosotros y el mundo que nos rodea. En la numerología, cada número tiene su propio significado y se cree que refleja aspectos de nuestra personalidad, habilidades, retos y oportunidades en la vida. Se cree que nuestro nombre y fecha de nacimiento son elementos claves en la numerología, ya que se utilizan para hacer cálculos y obtener información sobre nuestra vida. Uno de los enfoques más comunes
comunes en la numerología es el cálculo del número de vida, que se obtiene sumando los dígitos de nuestra fecha de nacimiento hasta obtener un solo dígito. La numerología también se utiliza a menudo para analizar el significado de los nombres. Cada letra del alfabeto se asigna un número y sumando los números de las letras en un nombre, se puede obtener un número que supuestamente proporciona información sobre la personalidad y el destino de una persona. Es importante tener en cuenta que la numerología se considera por muchos como una práctica pseudocientífica y no está respaldada por la comunidad científica. Aunque es usada para autoexploración y reflexión personal, no debe ser considerada como una forma precisa de predicción o diagnóstico. La naturopatía es una disciplina de la medicina alternativa que se basa en el principio de que el cuerpo tiene la capacidad innata de curarse a sí mismo. Se enfoca en el uso de métodos naturales y no invasivos para promover la salud y tratar las enfermedades, centrándose en abordar las causas subyacentes de los problemas de salud en lugar de simplemente tratar los síntomas. Se valora el enfoque holístico, que significa considerar a la persona en su totalidad, incluyendo su mente, cuerpo y espíritu. Trabajan en colaboración con sus pacientes para identificar y abordar los factores que contribuyen a sus problemas de salud, tomando en cuenta su estilo de vida, dieta, emociones y otros aspectos relevantes. Estos utilizan una combinación de terapias naturales, fitoterapia, homeopatía, acupuntura, medicina tradicional china, terapia de masajes y técnicas de relajación, entre otros. También puede recomendar cambios en el estilo de vida, como el ejercicio regular, el manejo del estrés y el sueño adecuado. Esta, al igual que todas las pseudociencias nombradas, la evidencia científica en estas técnicas es muy escasa. Algunos pacientes dicen notar mejoría en ciertos síntomas de su malestar, pero en la mayoría de casos no existen estudios que permitan determinar si la mejoría se debe al efecto del tratamiento o si realmente es un efecto placebo. Grafología. La grafología se basa en la idea de que la escritura a mano revela aspectos subconscientes de la personalidad. Si bien ha sido utilizado durante mucho tiempo en el ámbito de la evaluación de candidatos y la psicología forense, su validez y precisión han sido objeto de debate. Los grafólogos examinan varios aspectos de la escritura, como la forma de las letras, el tamaño, la inclinación o la precisión. Se cree que estos elementos reflejan rasgos de la personalidad, emociones e incluso posibles desequilibrios psicológicos. Sin embargo, los resultados varían y pueden ser subjetivos. La grafología ha sido utilizada en áreas como la selección de personal y la psicología clínica. Algunos defensores afirman que pueden proporcionar información útil, pero es crucial considerar que las evaluaciones pueden ser influenciadas por sesgos y subjetividades del analista. La comunidad científica ha mostrado escepticismo hacia la grafología debido a la falta de pruebas sólidas que respaldan su validez. Los estudios han demostrado que los resultados de diferentes grafólogos pueden variar significativamente y no existe un consenso claro sobre los vínculos entre la escritura y la personalidad. Es importante tener en cuenta que la escritura puede ser influenciada por factores temporales, emocionales y contextuales. Las personas pueden cambiar su escritura en función de su estado de ánimo, la situación u otros factores externos, lo que dificulta la interpretación precisa. Si bien la grafología puede proporcionar insights interesantes, es esencial que se apliquen métodos de evaluación más confiables. No debe ser la única base para tomar decisiones importantes, ya que carece de respaldo científico sólido. Medicina energética. La medicina energética es un enfoque que postula que los campos de energía influyen en la salud. Se basa en conceptos como chakras, acupuntura y polaridad energética. Si bien esto ha sido una parte integral de muchas culturas, es importante mencionar que las afirmaciones carecen de evidencia sólida. Los defensores de la medicina energética argumentan que nuestro cuerpo tiene flujos energéticos que pueden ser influenciados por emociones y pensamientos. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha establecido científicamente cómo estos flujos interactúan con la salud física y mental. Se utilizan diversas técnicas en la medicina energética, como la terapia de imanes y la sanación con cristales. Aunque algunas personas reportan beneficios, estos resultados podrían atribuirse al ya muy mencionado efecto placebo o cambios psicológicos. La relación casual con la energía sigue siendo especulativa. La comunidad médica convencional generalmente considera que la medicina energética carece de respaldo científico. La investigación en bioelectromagnetismo y campos energéticos humanos ha generado información, pero la conexión directa con la salud es incierta. Cabe mencionar que hay estudios sobre cómo la mente puede influir en la salud física, pero esto no respalda necesariamente los aspectos esotéricos de la medicina energética. La interacción mente-cuerpo y los efectos de la relajación en la salud son áreas de investigación activas. Algunas personas incorporan elementos de la medicina energética junto con tratamientos médicos convencionales. Es importante tomar decisiones informadas basadas en la evidencia y consultar con profesionales de la salud calificados.
Terapia de cristales. La terapia de cristales se basa en la idea de que ciertos cristales tienen propiedades energéticas que pueden influir positivamente en la salud. Esta práctica tiene raíces en tradiciones ancestrales y culturas espirituales, pero es importante recordar que la creencia en las propiedades curativas de los cristales es subjetiva y carece de evidencia científica. Los defensores de la terapia de cristales argumentan que los cristales emiten vibraciones energéticas que pueden equilibrar los campos energéticos del cuerpo. Sin embargo, hasta la fecha no existe una base científica establecida para demostrar cómo los cristales podrían tener un impacto directo en la salud. La terapia de cristales se utiliza de diversas formas, desde la colocación de cristales en puntos específicos del cuerpo hasta su uso en meditación y relajación. Aunque algunas personas informan sentir mejoras subjetivas, estos resultados pueden atribuirse a factores psicológicos o placebo en lugar de una influencia energética tangible.